Hola, buenos días a todos. Gracias por asistir a este webinar organizado por COFACE para profundizar un poco sobre la situación actual que tenemos ante el conflicto de Ucrania-Rusia. Antes de nada presentarme, porque muchos de vosotros me conoceréis, otros no, yo soy Miguel Ángel Montalvo, soy el responsable del canal Corredor. Llevo 8 años en COFACE, pero discontinuo porque durante un año estuve trabajando en un broker, pero bueno, ya llevo cierto tiempo aquí y voy a hacer un poco de moderador, de coordinador de esta reunión. Mientras que vamos haciendo un poco la presentación general, pues vamos dando tiempo a que se vaya conectando todo el mundo. Quería contaros un poquito por qué esta reunión y daros algunas pautas un poco generales para su comprensión. O sea, lo primero es que entendemos que estamos en un momento de muchísima incertidumbre en la que todos estamos demandando información de una manera tremenda porque necesitamos saber, ¿no? Y creíamos que era un buen momento para hacer un pequeño parón, situarnos, ver lo que hemos hecho y sobre todo reflexionar un poco sobre lo que nos viene ahora y sobre hacia dónde va nuestro sector y lo que nos va a tocar hacer a todos juntos, porque esa es la clave, ¿no? Yo creo que nos va a tocar hacerlo y en la medida que sepamos hacerlo todos juntos va a ser mucho mejor. Es un evento de un poco para ponernos al día de las cosas generales. Probablemente todos vais a estar pensando en vuestras circunstancias particulares, en vuestro cliente, en vuestra operación, lógicamente, pero sí que os pediría que esos casos concretos los dejemos para otro foro, más que nada porque si no sería inmanejable, ¿no? Si cada uno cuenta un poco su casuística es un poco complicado, ¿no? Para eso tenéis abiertos los canales normales, o sea, vuestros contactos a nivel territorial y, por supuesto, el mío para cualquier otra consideración y ve un poco cada uno de los casos particulares. Eh, Otra cosa que quería decir es que estamos en un momento absolutamente volátil, las cosas cambian todos los días y además de una manera importante, no son cambios menores, y eso implica que lamentablemente no somos ni nosotros ni nadie capaces de contestar a preguntas universales válidas en todo momento y todo tiempo. O sea, eso en estos momentos es complicado. Ya me gustaría, y supongo que os gustaría a todos vosotros también, pero es muy difícil contestar a preguntas del tipo de, oye, ¿qué va a pasar mañana? ¿O qué va a hacer COFACE si pasa no sé qué evento? ¿O cómo vais a aplicar esto si sucede no sé qué? Ese tipo de preguntas lamentablemente son muy complejas de contestar, por no decir imposibles, porque la situación está cambiando continuamente y hay muchísimas variables que es que simplemente están fuera de nuestro alcance, ¿no? Lo que sí que nos comprometemos, a esto sí, es a hacer este ejercicio de transparencia de comunicación con frecuencia, porque, como decía, este es un camino que debemos de recorrer juntos. En cuanto al contenido de la presentación, y ya con esto termino mi introducción, voy a dar paso ahora a Bruno Fernández, que es nuestro economista jefe, que nos va a hacer una exposición pues de cómo está el mundo, permitirme la coloquialidad, que ahora sí que es importante saber cómo está el mundo. Luego comentará Andrés Hernando, que conocéis todos, responsable de Global Solutions, qué es lo que hemos hecho en riesgos y qué es lo que vamos a hacer en los próximos días en riesgos. Luego comentaré yo un poco lo que hemos hecho a nivel de criterios de suscripción y terminará Vicente Fuertes, nuestro director comercial, hablando un poco de yo creo que es lo que más enjundia tiene, que es, y a partir de ahora, ¿qué? ¿Qué nos va a tocar hacer ahora, ¿no? Pero hay cosas muy malas, hay cosas malas, hay cosas no tan malas y a lo mejor hay alguna hasta buena dentro de este entorno que tenemos tan complicado. Sí que os voy a pedir, por favor, que mantengamos, o sea, que transcurra la sesión completa y después, si os parece, abrimos un turno de preguntas y, por supuesto, todo lo que queráis saber, pues lo abordamos. Así que yo, sin más, Bruno, te cedo la palabra. Tú eres la estrella hoy y estamos ávidos de escuchar tu explicación. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, voy a compartir la pantalla y se ve, ¿sí? La pantalla. Sí, Creo que sí. Buenísimo, buenísimo. Buenos días a todos. Sí, vamos a ver, como dijo Miguel Ángel, cómo está el mundo. Más que nada, vamos a ver las consecuencias, obvio, del conflicto entre Rusia y Ucrania y tratar de entender también cuáles son las consecuencias en los mercados a nivel mundial y también, claro, en Europa
y en España, sabiendo que Europa es claramente la región más expuesta, ¿no? Igual no voy a hablar mucho de las otras regiones, pero si tienen preguntas también podré contestarles, obviamente. Bueno, primero, para empezar, los puntos claves son que claramente, como saben ustedes, hace 3 semanas básicamente que empezó esa guerra y que quizás el problema, y en términos humanitarios, pero también económicos, es que se desconoce la forma de poner fin a esta crisis. Porque vamos a ver que hay un choque enorme en los mercados con precios que se han disparado, pero que eso, bueno, puede pasar a veces de manera muy puntual en los mercados y que eso al final, bueno, muchas veces se corrige bastante rápidamente. El problema aquí es que no vemos final a esta crisis y entonces sí que estamos hablando de, muy probablemente, de una situación que es un choque, pero que después va a quedarse así durante unas semanas, unos meses y tener consecuencias entonces más duraderas. Aunque también, como lo dijo muy bien Miguel Ángel, la situación está muy volátil ahora y siempre, por eso también es que escribimos, es nuestras previsiones al 15 de marzo, porque es el día de hoy, que claramente vimos hoy que todos los días que pueden cambiar la situación, las sanciones, y etcétera, ¿no? La primera cosa es que, claro, hubo duras sanciones contra Rusia, con las sanciones que saben todos ustedes, prohibición de exportaciones, desconexión de 7 bancos del SWIFT, congelación de las reservas de divisas afuera, entonces una economía que está claramente aislada, que parece que muy probablemente se va a quedar en default en la parte de la deuda, bueno, con los otros países, y también, bueno, eso va a tener impacto no solamente sobre Rusia, pero también sobre el resto del mundo. ¿Por qué? Porque vamos a verlo que los precios de las materias primas han disparado, están por las nubes, y que entonces los problemas de suministro de varias materias primas va a aumentar el riesgo de inflación y también de estancamiento de la actividad, el riesgo de estanflación, ¿sí? Y que claramente por su dependencia al gas ruso, más que nada, y a la energía rusa, Europa está en primera línea. Y también muy importante, creo yo, es nuestro mensaje también y nuestro análisis en COFACE, es que muchas materias primas están viendo sus precios subir mucho, pero que al final casi todos los sectores se verán afectados. ¿Por qué? Porque casi todos los productos al final van a entrar en las cadenas de producción de todos los sectores, pero ya eso lo vamos a ver, ¿no? El primer impacto es, como seguro que lo escucharon, es sobre los precios de la energía. ¿Por qué? Porque Rusia es el segundo y tercero mayor productor de petróleo y de gas en el mundo, y por eso es que el precio del petróleo ha subido y mucho. Ahora ha rebajado hace 2 o 3 días, pero todavía sigue por encima de los $100 del barril, y que, como ven, está bastante más alto que en los últimos años. Y con respecto al gas, hay quizás más un problema todavía. ¿Por qué? Porque Europa depende mucho del gas ruso y que no es tan fácil conseguir otros proveedores como con el petróleo, ¿no? Que pagando más caro se puede comprar a casi cualquier país. El gas es más distinto porque uno tiene que tener las infraestructuras para recibir el gas licuado, y al final, si quiere recibir por gasoducto, es con la infraestructura que ya está ahí. Entonces, sabemos que Europa, como vamos a verlo, depende al 40% del suministro de Rusia, y no es imposible poder sustituir totalmente ese gas. Por eso es que con las tensiones y los riesgos y el miedo de que posiblemente haya cortes de parte de Rusia, se ha disparado el precio del gas. Y como ven a la derecha, si vemos el mercado mayorista europeo y mirando a los futures, a los futuros, entonces si usted quiere comprar gas en un mes, en 2 meses o en septiembre o para enero del año que se viene, ve los precios y siguen muy altos. Sí que van a bajar de a poco, pensamos que van a bajar al final del invierno, del próximo invierno, pero mientras tanto van a quedar muy altos porque habrá tensiones, ¿no? Entonces, eso sí, vemos que es un choque que al final está ahí para quedar y que va a tener un impacto claramente, ¿no? Y aunque uno piensa, bueno, pero España no depende tanto del gas ruso, esos son solamente 8 o 9% de las importaciones de gas de España, vemos que también tiene un impacto en el mercado mayorista español, es el mercado de España y de Portugal, el MIPGAS, pero vemos que los precios básicamente siguen exactamente la misma tendencia que el mercado mayorista europeo de Holanda, que al final, como ven,
subieron mucho, bajaron, pero vemos que están muy volátiles. Ahora, bajaron los precios porque hay negociaciones, o va a haber negociaciones entre Ucrania y Rusia, pero si fracasan esas negociaciones, podemos pensar que al final va a subir nuevamente, que está muy volátil, y que si al final hay una amenaza por una declaración de Vladimir Putin de que puede cortar el gas a los europeos, entonces al final se volvería a disparar los precios. Por eso hay que tener mucho cuidado, pero vemos que todavía siguen muy altos, ¿no? Y claramente, una vez más, lo que pasa en el mercado ruso y el mercado europeo también afecta a España, porque al final todos quieren después comprar el gas licuado o el gas que queda, ¿no?, de otros proveedores. Entonces, por eso es que el precio está tan alto y que afecta a todo el mercado regional. Y vemos que Europa depende mucho del gas. Son más o menos 25-26% del mix energético de la Unión Europea, lo que es bastante. Y vemos que para algunos países es más todavía. Italia, como ven, está casi en el 40%. Alemania también gasta mucho gas, ¿no? Usa mucho el gas. Francia, mucho menos, por el nuclear, ¿no? Que Francia usa mucho más el nuclear. Y también aquí lo que vemos son los que dependen directamente del gas de Rusia, que son Italia, que son Alemania, que claramente ellos, si Rusia corta el gas, están en apuros, ¿no? Pero hay que mencionar que, bueno, lo que pensamos nosotros y lo más probable es que, por ejemplo, un país como España o como Portugal, que dependen muy poco del gas de Rusia, porque España importa mucho más de Argelia o de Qatar o de Nigeria, por ejemplo, el problema es que al final cuando dependes tanto del gas, el precio, como lo vimos, está tan alto que ya te afecta de una manera directa. Y también que si al final Rusia corta el gas, es muy probable que haya una solidaridad entre los países, porque vimos que durante la pandemia se emitió deuda común con Alemania, claramente, bueno, pagando para España y Italia, y claramente no pensamos ni un segundo que si hay cortes en Alemania, bueno, al final España y Portugal y Francia nos van a tener que enviar y compartir el gas disponible con Alemania, que uno ni piensa que la industria alemana va a tener que parar totalmente y que el resto va a funcionar. Entonces, al final, lo que vemos acá, ¿verdad?, son los países más expuestos directamente, pero que al final muy probablemente tendría impacto en todos los países. Y si miramos los sectores que en Europa dependen más del gas, eso es un estudio del Banco Central Europeo, vemos que claramente los que consumen más gas, bueno, son el sector energético, pero eso es obvio, pero también después los productos químicos, los metales básicos, el vidrio, el cemento, la industria papelera también, que es muy intensiva en energía, y también, bueno, el sector agropecuario, los alimentos, las bebidas, etcétera. Y entonces vemos que muchos sectores usan bastante gas, que sea directamente o que sea para transformar en electricidad, que al final también usan mucho. Por eso, esos sectores, vemos que no es solamente el sector energético quien se ve impactado, pero todos los que gastan y usan esa energía. Y también el problema, vamos a decir, a nivel mundial, es que Rusia no es solamente un país importante en términos de productos energéticos, de combustibles, es también muy importante, como ven, Rusia y Ucrania o Bielorrusia, que son los países involucrados en esa guerra, es que también en el mercado de los cereales, Rusia y Ucrania son muy importantes, ver el trigo, la cebada y el maíz, ¿no? Que estamos hablando de un 20% de las exportaciones a nivel mundial, que claramente tienen problemas y vamos a ver después a qué lleva, que es unos precios que se están disparando. También en términos de metales, que Rusia es muy importante, por ejemplo, para el paladio que, bueno, algunos de ustedes seguro, como yo tampoco, casi no habían escuchado hablar, pero que es un metal precioso que es muy importante para fabricar los catalizadores de los coches y que permiten reducir las emisiones y entonces son fundamentales. Si no tienes paladio, no vas a poder producir el auto. Con el níquel es igual. El níquel es un metal muy importante para las baterías de los vehículos eléctricos. El aluminio también se usa en casi todo, o para las latas, por ejemplo, del sector agropecuario. Y entonces ahí sí, como que tenemos que entender que estamos hablando de un metal en especial, pero que al final eso sí se usa en muchas cosas y que si falta este metal, al final hay un problema en casi toda la cadena de producción. También en términos de abonos, Rusia y Bielorrusia son importantes y eso sí tiene un impacto
directo y tendrá un impacto en los próximos meses, después en el rendimiento agrícola, lo que va a tener impacto en Europa, pero también en el resto del mundo, por ejemplo, en África, en Brasil que es el mayor importador en el mundo de abonos, o también en Asia, ¿no? En que toda la agricultura se va a ver afectada por esos problemas. Y como lo mencioné, el resultado directo es que los precios de los cereales y también del aceite de girasol, que ya se habló mucho en España y como en toda Europa, ¿no? Porque el aceite de girasol, básicamente, más de la mitad es producido por Ucrania. Vemos que los precios están por las nubes. Vemos que el precio del trigo está casi el doble de que estaba en los últimos años, y que si miramos una vez más a cuánto los mercados están comprando el trigo para 3 meses, 6 meses o 9 meses, vemos que los precios van a quedar muy altos durante mucho tiempo. Lo que va a significar, por ejemplo, costes muy importantes para el sector ganadero, ¿no? O para los que fabrican pasta, etcétera. Entonces, eso sí que también va a tener un impacto fuerte en los mercados. Y los metales pasa igual. Como ya lo mencioné, los mercados para los cuales Rusia es muy importante, vemos que los precios están muy volátiles y que están claramente subiendo de manera muy importante. Y lo mismo pasa con el precio de los abonos, ¿no? Que eso pasa también, que los que están disponibles van a salir más caros. Eso también es el mensaje que queremos mandar, es que es verdad que los que dependen directamente de Rusia y de Ucrania como proveedores se ven afectados directamente, pero los otros se ven afectados de manera indirecta, o vamos a decir muy directa y muy rápida, por la subida de los precios. Ni que lo puedas comprar a tu proveedor o a otro proveedor, los precios están realmente muy altos. Por eso todos se ven afectados al final. Y eso también es lo que mencionamos aquí, que casi todos los sectores se ven afectados. Ya mencionamos la industria agroalimentaria, el transporte, porque obviamente depende mucho del precio del combustible, que también está muy alto, ¿no? También para la industria química, como ya lo mencionamos, los abonos están también muy altos y puede ser que haya problemas de suministro en un momento, y la petroquímica igual. La nafta y el etano usan el gas y el petróleo, por eso, bueno, cuando los precios suben mucho, es muy complicado para estas industrias producir. Y ya vimos que las mayores empresas de la industria química ya suspendieron la producción, no en Rusia o en Ucrania, pero ya en Europa occidental, porque claro, salía demasiado caro producir con este nivel de precios. Y también la industria automotriz. Ya lo mencioné, algunos metales van a faltar, pero también, por ejemplo, casi todos los constructores alemanes básicamente iban a buscar algunos cables en Ucrania. Y el problema es que ya no hay estos cables, ya no pueden tenerlos, y entonces al final tuvieron que suspender también la producción. BMW, Porsche, todos en realidad, Volkswagen también tuvieron que suspender su producción en Francia, en Alemania, etcétera, unos días, porque, bueno, mientras buscaban otro proveedor, ¿no? Entonces vemos que si falta un producto, ahí es toda la cadena de producción que está estancada, ¿no? También en términos de semiconductores hubo problemas, ya lo sabemos, hace un año, y el problema es que un gas que permite producir los semiconductores, el gas neón, mucho de este gas se produce en Ucrania. Entonces, también van a seguir problemas en el sector de los semiconductores, y por eso, básicamente, toda la industria, una vez más, se va a ver afectada por ese tema, ¿no? En Europa y, vamos a decir, en todo el mundo. Y también, bueno, ahora que ya estamos hablando de eso, de la cadena de suministro, hay que mencionar lo que está pasando en China, que ahora parece que los casos están disparando ahí, y que ya impusieron un confinamiento de, por ejemplo, Shenzhen. Vamos a hablar de ciudades que representan el 11% del PIB chino, que claramente, bueno, para 6 días están cerradas. Entonces, vamos a ver si dura o no, pero seguro que eso también va a traer algunos problemas más a la cadena de producción. Y entonces sí, por eso es que hablamos de esta inflación. Este gráfico, básicamente, lo que queremos mostrar es que hay un choque inicial, que son los precios de las materias primas que suben. Eso lleva a más inflación y a rebajar los beneficios de las empresas, porque son costes más importantes. ¿A qué lleva esto? Lleva a que al final haya menos inversión de las empresas, le falta menos dinero. Eso impacta el crecimiento directamente del PIB. La inflación, ¿qué hace?
afecta el poder adquisitivo de la gente. La gente consume menos. También eso baja el crecimiento. Y también, si claramente uno no puede producir porque le falta alguna pieza, algún insumo, afecta el crecimiento. Estos son lo que pasa en verde. ¿Y qué pasa después a largo plazo? Más los precios quedan altos y más, claro, la gente pierde poder adquisitivo y más va a pedir salarios, incrementos de salarios. Un año perdiendo poder adquisitivo está bien, pero no van a perder poder adquisitivo durante 3 o 4 años. Entonces ahí los salarios suben mucho y ahí sí que los bancos centrales ven que la inflación ya no es temporaria, sino duradera. Y ahí sí que suben los tipos de interés y que entonces ahí suben el coste, vamos a decir, para la inversión por el crédito y también que la deuda pública también se vuelve más complicada de financiar. Pues después ya entramos en otro panorama que al principio decíamos inflación temporaria hace unos meses. Por ese tema de la guerra, pensamos que ahí sí hay un riesgo claramente de inflación más duradera y entonces que eso sí va a afectar a la actividad. Primera ronda y después a más largo plazo. Y también porque lo que hay que mencionar es que cuando la factura energética está muy alta, tiene un impacto directamente en la actividad. Porque como lo mencionamos, casi todos los sectores al final usan, ¿no?, energía y entonces eso sí es lo que vemos, que cada vez que la factura energética mundial, carbón, petróleo y gas natural estuvo tan alta, entonces al final siempre hubo una desaceleración muy fuerte de la actividad y a veces hasta una recesión. Por eso habrá que ver, porque los precios están muy volátiles. Entonces, si al final bajan los precios y están como hoy, o que siguen bajando, entonces ya no estamos hablando de una recesión, o menos probablemente. Pero si siguen, pero si vuelven a subir, que están en niveles de 120, 125, 100, 115 dólares, ahí ya tenemos efectivamente una factura energética muy importante que lleva muchas veces después a casi una recesión o una fuerte desaceleración de la actividad. Y eso más en Europa. ¿Por qué? Porque uno tiene que pensar que ahora el tipo de cambio euro contra el dólar se está depreciando. Entonces, como ven, estamos en 1,10 más o menos, ¿no? 1 dólar y 10 centavos por un euro. Y el problema es que cuando antes, o sea, las últimas veces que estuvo tan alto el petróleo, era cuando el euro estaba fuerte, 1,30, 1,40. Y entonces, si hoy comparamos, porque el precio del petróleo está en dólar, más está depreciado el euro, más caro sale importar, ¿no? Y vemos que ahora el precio del petróleo en euros está mucho más alto en realidad que hace 10 años o 15 años antes de la crisis. Eso sí, entonces la factura energética para Europa va a ser más importante claramente de que nunca lo fue. Y para terminar, le presentamos las previsiones de crecimiento del PIB. Siempre decimos a qué fecha, porque bueno, eso puede cambiar y mucho, no estamos hablando de primera estimación. Lo que sí ya lo mostramos son que vemos que eso va a tener impacto en la inflación, entonces al final en la actividad por el consumo, por la inversión, por las exportaciones, ¿no? Pero que tenemos que tener en mente y muy claro que la zona euro y la Unión Europea es toda muy interdependiente, que España exporta el 62% de sus exportaciones de mercancías al resto de la Unión Europea. Y si agregamos a Reino Unido, son 68% de las exportaciones españolas que van hacia el resto de Europa, vamos a decir, ¿no? Y hablando de los turistas, son el 86%. Entonces, bueno, hay que ser claro, si pasa algo en Alemania, en Francia o en Italia, si se cae la economía alemana o italiana porque Rusia le corta el gas o porque la industria alemana tiene que frenar porque tiene que consumir menos gas, eso afecta claramente a toda Europa. Somos todos interdependientes. Por eso es que al final sí hay países más expuestos directamente, a los cuales bajamos un poco más la previsión, pero que al final un país como España también se ve afectado. Una vez más, todos interdependientes y por eso es que, bueno, tendremos que averiguar cómo sigue la situación después en los próximos meses. Vemos que nuestro escenario, el peor escenario, es si se interrumpen por completo las exportaciones de gas desde Rusia, prevemos menos 4% del PIB y entonces un crecimiento de 0 en la zona euro. Eso, claro, por ahora no es lo que está pasando, es solamente el peor de los casos, por si al final
si falta 40% del gas, habrá que cortar el consumo en muchas industrias y ahí sí que afectaría mucho la actividad, pero no es más, no estamos ahí, la previsión es esta por ahora, pero también siendo muy humilde y admitiendo que es solamente el principio de ese conflicto y que al final pueden pasar muchas cosas y claro, estamos hablando de un entorno con mucha incertidumbre, ¿no? Ahora dejo el paso a Miguel Ángel y a Vicente y a Andrés. Sí, muchas gracias, Bruno, por tu exposición. Yo creo que es clara, bastante clara dentro de lo que permite, como decías, la volatilidad del contexto. Siguiendo con el orden, como os decía, vamos a avanzar en el orden del día y dejamos todas las preguntas para el final. Doy paso a Andrés Hernando, nuestro director de Global Solutions, que nos cuenta un poco la visión desde el punto de vista de riesgos. Gracias, Andrés, Miguel cuando Ángel. quieras. Sí, bueno, yo voy a intentar ser breve, ¿vale? ¿Qué está haciendo COFACE ante esta situación, ante este nuevo escenario que nos estaba describiendo Bruno? Bueno, antes de nada, nosotros hoy seguimos apoyando a todos los asegurados en estos momentos, ¿vale? Pero sin dar la espalda a la realidad, ¿vale? Nosotros sabéis que tenemos presencia en Rusia, ¿vale? Tenemos un equipo de más de 60 personas allí. Es verdad que a nivel de exposición en España frente a Rusia, afortunadamente en España generalmente tenemos poca exposición, ¿vale? No, pues ahí podéis imaginar, ¿no?, que hoy hay otros países de COFACE, ¿no?, pues hoy como Alemania, ¿no?, Centro Europa, donde el nivel de exposición es mucho mayor. En España la verdad es que esta exposición no es tanta, ¿vale? Pero, y la situación de COFACE a día de hoy, ¿vale? Todo esto, pues oye, ya sabéis que nos tenemos que mover en este escenario tan cambiante, entonces podemos hablar de la situación a día de hoy, ¿vale? A día de hoy hemos lanzado un par de comunicados, ¿vale?, que entiendo que sois todos conocedores. El primer comunicado sobre la oposición en Ucrania, ¿vale? Una vez que Ucrania ya instaura la ley marcial y prohíbe la salida de capitales, pues cerramos todas las coberturas en Ucrania, ¿vale? Todas las coberturas en Ucrania y se amplió el plazo de presentación de siniestros en 60 días más, ¿vale? Respecto a Rusia, a día de hoy seguimos con el país abierto a nivel de riesgos, pero hemos lanzado también un comunicado que entiendo también sois conocedores, indicando que dado la situación actual de Rusia, donde están cortados los canales para poder hacer entregas, donde hay prohibición de determinados sectores, determinadas empresas, determinados grupos que dependen de oligarcas y prohibición de determinados bancos para operar, que a día de hoy eso se considera una situación de información negativa a efectos de la póliza, ¿vale? Esa información negativa, a su vez, pues oye, puede ser, digamos, oye, desmontada en caso de que el asegurado valga la redundancia, se asegure de que ese canal de pago está abierto, ¿vale? Pero la situación a día de hoy es que en principio la situación supone información negativa a efectos de la póliza. Hemos hecho también un approach con los asegurados para conocer la exposición, ¿vale?, para ver más o menos qué utilización teníamos. La verdad es que la exposición es poca. Os digo que, bueno, hablando con asegurados, que esto entiendo sois conocedores también, pues oye, la mayoría han decidido en este escenario dejar de vender en Rusia, otros están haciendo entregas solo al contado, algunos pues hoy reciben el pago a través de otras filiales en otros países, reciben pagos normalmente, el que sigue cobrando pues hoy recibe pagos en euros en vez de la divisa local. Aquí hemos visto un poco todo tipo de casuísticas, ¿vale? Lo que estamos haciendo ahora es una revisión de nuestra exposición en Rusia, una revisión de los riesgos. Esta revisión de los riesgos ¿es una cancelación total? No, no vamos a dar a un botón y cancelar todas las coberturas, pero lógicamente tenemos que hacer una revisión donde estamos yendo principalmente, pues ahí en una primera fase los compradores con una posición más débil y en una segunda fase estaremos viendo también otros compradores con mejores situación crediticia, pero que a su vez estaremos reduciendo. Como en otros escenarios similares, pues al final nuestras reducciones van muy de la mano de la exposición. O sea, ya os digo, imaginaros que nosotros acabamos reduciendo un 50% la clasificación sobre un deudor, posiblemente las ventas hayan bajado un 70%, ¿vale? O directamente nuestro asegurado en esta situación no quiere ni vender, ¿vale? Entonces, lo normal es que vayamos reduciendo el riesgo Rusia de una
de un modo progresivo. Esto a su vez es a día de hoy, pues oye, si mañana hubiera más medidas, pues a lo mejor tendríamos que bloquear del todo. Y estamos viendo también a nivel de sectores, ¿vale? Pues oye, imaginar, ¿no? Pues lo que es la parte del sector farma o alimentación, pues oye, es más fácil que podemos intentar hacer una excepción, ¿vale? Que en otros sectores donde es imposible operar. A su vez, en el resto, que esto, pues bueno, me adelanto un poco, no quiero pisar lo que nos va a comentar Vicente, pues oye, esto obviamente a nosotros aquí hablando en España lo que más nos afecta es por todas las consecuencias que nos va a acarrear la crisis rusa y cómo va a afectar al comercio mundial y pues bueno, esto a otro tipo de empresas españolas, ¿vale? Que eso ya tendremos que revisar. Pero bueno, y también, oye, siendo optimistas, oye, nosotros bueno, estamos aquí, oye, la idea es seguir haciendo negocio, adaptarnos a esta nueva situación y, oye, también hay una parte de todo esto, pues oye, que es verdad que hay mayor percepción de riesgo y también se valora más las coberturas de seguro de crédito. Sí, gracias Andrés. Y una cosa que no he comentado al principio, por favor, las preguntas, dada la complejidad de gestionar tanto número de micrófonos, las preguntas, por favor, las escribís en el chat que tenéis a vuestra disposición en la herramienta para poder gestionarlas un poquito con mayor eficiencia. Bueno, yo os quería comentar un poco los cambios que se han producido hasta ahora y que tienen que ver con criterios de suscripción, que no es mucho, realmente solo es uno, pero creo que es importante. Repito, hasta ahora. Pues lo que vaya a ocurrir es todavía un poquito incipiente para decir qué es lo que va a ocurrir y eso comentará un poco Vicente. Pero hasta ahora sí que hay un cambio que creo que es de calado y que tiene que ver con la cobertura de riesgo político. Sabéis que en las pólizas de COFACE tradicionalmente lo normal es que esta cobertura esté incluida por defecto, bien de manera, bien por defecto real o bien como suplemento, pero siempre incluido. Lo normal es, como os decía, lo normal es que esa cobertura siempre esté incluida y eso al final lo que ha dado como resultado es que no se valoraba demasiado, por no decir que no se valoraba nada, ¿no? También es verdad que porque el mundo estaba en paz, bueno, no pasaba realmente nada y al final, bueno, pues es una cosa que acabas no dándole valor, ¿no? Pero lo que ha ocurrido ahora, pues lógicamente creo que nos lleva irremediablemente a entender que que cubrir casuística de riesgo político, pues es una cosa que tiene valor. Y como tiene valor, pues lógicamente también va a tener un coste, porque lo que tiene valor irremediablemente tiene coste. Entonces, ¿cómo vamos a operar a partir de ahora? A partir de las ofertas nuevas que se vayan a emitir a partir de ahora, pues vamos a empezar a dar la opción de querer incluir la cobertura de riesgo político o no incluirla. Y en el caso de que se decida que sí, el asegurado requiere, le interesa tener cobertura de riesgo político, pues eso lógicamente tendrá un efecto en el pricing. Pero creo que lo importante de todo esto es entender y hacer saber, vender y dar valor a nuestro trabajo de que es una cobertura que tiene valor. Es decir, y hago un poco de spoiler de lo que va a contar luego Vicente. Yo creo que estamos ahora mismo en un cambio de paradigma y tenemos que empezar a pensar de otra manera, ¿no? Y cosas que tradicionalmente quizá no le dábamos demasiado valor, pues tenemos que empezar a pensar que son cosas valiosas, incluso muy valiosas, ¿no? Con lo cual, ese es el cambio que desde un punto de vista de criterios de suscripción tenemos a partir de ahora o hasta ahora y os iremos informando de las cosas novedosas. Vicente, te doy paso, nuestro director comercial. Yo creo que a Vicente sí le conocéis todos, no necesita por tanto presentación y terminamos con esto el contenido de la reunión y como les decía, abrimos el turno de preguntas. Por favor, por el chat las podéis ir dejando cuando queráis. Muchas gracias. Vicente, cuando quieras. Bueno, buenos días y gracias por compartir con nosotros esta mañana un rato para ver la situación de esta crisis mundial, ¿no? Voy a intentar hacer un breve resumen antes de pasar a las conclusiones, ¿de acuerdo? Bueno, pues el mundo ha cambiado radicalmente. La incertidumbre, que es lo que más inestabilidad genera en el ser humano, se ha implantado y la tenemos en el día a día. O sea, esa certidumbre que teníamos, voy a hacer tal cosa en este tiempo, eso se ha acabado, no existe, ¿no?
En cualquier caso, el impacto, como nos decía Bruno, los impactos sobre los mercados rusos y ucranianos, pues aparentemente están descontados, ¿no? Están controlados y afortunadamente se están gestionando, ¿no? El problema viene por el impacto indirecto, los efectos colaterales, y que nos llevan a pensar que estamos a las puertas de una recesión mundial, dependiendo lógicamente de la duración de la situación de Rusia y Ucrania. Y bueno, ya estamos viendo que grandes empresas en España y en toda Europa están empezando a parar debido a los costes de energía, ¿no? Entre estos impactos indirectos, fundamentalmente tenemos la inflación, la energía fundamentalmente, que está desbocada, que además de momento no hay ningún plan concreto que permite amortiguarla. Es decir, hay ideas, pero no hay nada concreto que diga si hago esto me lleva a esta conclusión. Todo esto nos lleva también a la interrupción de la cadena de suministros, la escasez de materiales clave, ¿no?, para la fabricación del mundo desarrollado. Un punto importante, las sanciones, con el consiguiente cierre de oportunidades de negocio, es decir, oportunidades de negocio que antes eran claras, ahora ya no lo son. Si os dais cuenta, hace 2 días también se añade un problema adicional. El Banco Central Europeo, su presidenta, Christine Lagarde, ha avisado ya que a final de mes se deja de comprar deuda para financiar esta situación. O sea, el dinero que parecía ilimitado, pues resulta que sí, que tiene límite, ¿no? Con lo cual, esto va a impactar, lógicamente, a todo el mercado común europeo, pero de una manera mucho más radical a España. Y por si eso no fuera poco, también hace 2 días China alertó de una nueva posible 7ª ola de coronavirus. Y cuando China ha alertado, lamentablemente la mayor parte de las veces ha acertado, ¿no? Entonces ha confinado la población de Shenzhen, que tiene la broma de 17 millones de habitantes. Y es la sede de 2 grandes gigantes como Huawei, todos conocemos, y otra empresa que es menos conocida, Tencent se llama, pero que es la líder de videojuegos del mundo. Es decir, hoy una de las empresas que más factura. No solo de videojuegos, sino también uno de los portales de Internet más grandes y la marca más cara de China, con 66.000 millones de dólares de valor. Además, es dueña de una de las grandes discográficas del sector, que tiene el 77% de cuota de mercado en China, que tiene la broma de 1.400 millones de habitantes. Bueno, ¿esto a dónde nos ha llevado? Pues que en las 2 primeras semanas, estamos ya a punto de empezar la 4ª, ¿no? En las 2 primeras semanas, el crecimiento de Rusia, de una estimación de crecimiento del 2%, ha pasado a una estimación de decrecimiento del 7%. Y su inflación se ha disparado al 17%, ¿no? Con lo cual, parece que en efecto la contracción de la economía, con un deterioro duradero y largo, como nos anunciaban previamente mis compañeros, pues nos va a llevar irremediablemente a una depresión. Con la característica de que el protagonista principal va a ser Europa. Hasta ahora los protagonistas eran países de África, de Asia, pero Europa pues no se ve involucrada en una situación así, ¿no? Nuestra filosofía, ¿cuál es? Bueno, pues como comentaba antes Andrés, va a seguir continuar acompañando a nuestros asegurados siempre que sea posible y en este contexto de extrema dificultad, ¿vale? Y especialmente a recuperar lo vendido, porque como sabéis, fijaros que una de las grandes aseguradoras mundiales, Allianz, lo primero que hizo fue cortar la cobertura de transporte, pero al día siguiente, o sea, no esperó ni medio minuto, no ha dejado excepciones, ha cortado la cobertura de transporte, con lo cual hay un problema grave en el sentido de que el transporte hacia el mercado ruso por avión está cancelado, por barco también, y las mercancías que siguen entrando lo hacen a través de países limítrofes y luego por carretera, generalmente a través del norte de Rusia, ¿no? Y es una medida, bueno, pues que se ha asumido por lógica comercial, ¿no? Tiene muchas dificultades de transporte, con lo cual, en este sentido, si el transporte y la entrega tiene dificultades, el cobro también. Aún así, tenemos clientes que siguen consiguiendo cobrar, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues que a través de determinados bancos que no están inmersos en ese embargo, ¿no? También vemos que muchísimas marcas, grandes marcas, incluso grandes brokers, salen de Rusia. ¿Por qué? Porque al final la disyuntiva está en que estos embargos que son a nivel mundial y son obligatorios para todo el mundo, es con quién me voy a llevar bien, con Rusia, en el cual vendo un X%,
o con el resto del mundo occidental que vendo la parte de León. Entonces, pues evidentemente la decisión de las empresas, como no podía ser de otra manera, es muy pragmática, muy pragmática. Bien, entonces, en todo este contexto, la percepción del riesgo también, con todo lo penoso que son estas noticias, tiene también su aspecto bueno, ¿no? Estábamos viviendo los últimos periodos de no siniestralidad y la percepción del riesgo ha cambiado radicalmente por parte de las empresas y, por lo tanto, el interés por la contratación del seguro de crédito. Y no solo visto desde un puro aspecto mercantil, sino porque nos ayuda a cumplir con nuestro propósito, el vuestro y el nuestro, que es asesorar y ayudar a que el comercio mundial se desarrolle de una manera segura. Con lo cual nos permite pensar que todo ese trabajo previo de prospección que se ha hecho por vuestra parte y por la nuestra, con empresas de autoseguro, que es el principal proveedor de negocio de seguro de crédito, de nuevo negocio de seguro de crédito, pues ahora están mucho más abiertas a escucharnos a todos. Con lo cual, pues bueno, pues yo en este sentido os animo a que, en la medida de lo posible, en nuestra mano, como no puede ser de otra manera, pues que demos una vuelta a este aspecto. ¿Por qué? Pues porque realmente estaremos ayudando al crecimiento dentro de las dificultades que conlleva. ¿Y todo esto por qué lo podemos hacer? Fijaros que siempre nuestro compliance ha sido un tema un poco penoso, por no decir áspero, ¿no? Entonces, el seguir abiertos en Rusia nos lo permite precisamente esta labor de compliance, que conocemos, tenemos monitorizados a los clientes y claro, pues algo que en efecto que no deja de ser una pesadez, que en efecto pues nos permite precisamente, como decía Andrés, no hacer un corte de riesgo automático, como han hecho la mayor parte de nuestros competidores de manera lógica y natural, ¿no? Sino seguir monitorizando caso a caso, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues también hace poco, si os dais cuenta, de la mano de Adecose, que todos conocéis perfectamente, hubo ya la primera reunión con los principales brokers de la comisión ejecutiva de Adecose para tratar todo el tema de compliance en el mundo del brokeraje. Con lo cual, pues bueno, hemos sido un poco pioneros asumiendo ese coste, pero nos ha permitido también ahora gestionar esto de una manera más clara. Evidentemente, las condiciones de suscripción cambian. Tienen que cambiar necesariamente. ¿Qué significa? ¿Que hay ahora un incremento de precios? No. Pero sí la evolución y, desde luego, el coste de la prima tiene que estar bien balanceada con el impacto del potencial riesgo que quiere cubrir. Y en este sentido, yo creo que es una magnífica noticia lo que nos ha dicho Miguel Ángel, en el sentido de que la cobertura de riesgo político, ¿no? Si os dais cuenta, todas nuestras pólizas de Tryliner prácticamente lo llevaban por defecto, pero era algo, pues bueno, pues que estaba bien, no restaba nada, pero tampoco se veía como una necesidad, ¿no? Entonces, pues ahora probablemente este aspecto cobra una relevancia sustancial por lo que decíamos, ¿no? Porque esta inseguridad y esta incertidumbre pues crece día a día. Hoy estamos hablando de Ucrania, pero Moldavia, que está al lado, pues ya ayer estaba preocupado y decían que había esta situación similar. Bien, entonces, como resumen, yo os diría, día a día, ¿no? Día a día no hay una respuesta genérica, lamentablemente, porque cada casuística es muy particular, pero seguimos ahí, seguimos acompañando. Y un punto a destacar, si miramos las anteriores crisis, pues el comportamiento de COFACE, de acuerdo con los datos facilitados a ICEA, ¿no? Pues siempre ha sido el mejor de todos los competidores. ¿En qué sentido? Pues evidentemente no somos los más agresivos, pero ni para conseguir negocio, pero tampoco para cortarlo. Con lo cual, como este es un negocio de carteras de largo plazo, pues realmente es ahí donde se ve el valor y el acompañamiento, ¿no? Atendiendo cada caso de manera individualizada. Bien, por mi parte, intento hacer un resumen muy ejecutivo de la situación y un poco de expectativa y dejamos, si os parece, abierto el tiempo de preguntas, que quizás también va a ser muy enriquecedor para todos. Muchas gracias. Sí, Vicente, muchas gracias. Como decía, yo os animo a que vayáis escribiendo vuestras preguntas por el chat. De momento tenemos un par de ellas que son además bastante generales, en el sentido de que seguro que todos más o menos tenéis algo parecido en la cabeza, ¿no? Por aquí tenemos una pregunta que dice que si esta situación puede
afectar a otras regiones del planeta, imagino, y si algunos países se pueden ver beneficiados por este contexto. Bueno, pues Andrés, si te parece, tú que tienes un poco más visión de la parte de riesgos y las acciones que están tomando, probablemente eres el más apropiado para contestar esta pregunta. Bueno, yo no sé si esa es quizás un poco más de Bruno, ¿no? La que viene desde el punto de vista económico, ¿no? De que otros países y regiones se beneficien, ¿no? Porque en cuanto a seguro de crédito, no sé, entiendo la pregunta, quizás. Sí, no se preocupen. Bueno, claramente vamos a decir que casi todo el mundo se va a ver afectado. Como ya le mencioné, Europa sí, bueno, es la región más expuesta, porque depende más del gas ruso, etcétera. Pero hay que pensar que Rusia, por ejemplo, es muy importante para algunos países como Indonesia, como Vietnam, en cómo le va a suministrar, que sea abonos, que sea productos como, bueno, los cereales, o también inclusive a Turquía. También es por eso es que Turquía está en una situación un poco complicada en la geopolítica, porque depende mucho de Rusia en lo que son los cereales y también los metales. Por eso hay países que realmente están muy expuestos. También hay que decir que al final casi todos los países van a verse afectados si hay una desaceleración en Europa, porque habrá menos demanda, etcétera, para todos, ¿no? Si hay menos comercio mundial, al final hay menos crecimiento para todos. Algunos países sí se podrían ver beneficiados. Cuando uno piensa que las materias primas están tan altas, sí significa que al final, claramente, países como Qatar o Oman o países así que exportan petróleo sí se pueden ver afectados, beneficiados por los precios un poco más altos. Pero bueno, si hablamos del mundo en general, la gran mayoría va a verse perjudicado, o como ya lo mencioné, Brasil, por ejemplo, ¿no? que importa muchos abonos, por eso. Vamos a decir que muchas regiones impactadas y casi nunca o nadie se zafa realmente. Sí. Si me lo permites, me gustaría añadir dos cosas aquí. El impacto es claro y directo. Y os voy a dar una serie de datos que demuestran esto, ¿no? Ucrania, referido a Ucrania, que ahora mismo, como sabéis, está cerrado por razones obvias, ¿no? Es el país de Europa con más reservas de uranio, ¿no? El cuarto del mundo en reservas de titanio. El país con más reservas de hierro de todo el mundo. El segundo de Europa en términos de reservas de mercurio. También el cuarto país del mundo por valor total de recursos naturales. El séptimo del mundo en carbón. En cuanto a la agricultura, que esto va a afectar sobre todo, porque claro, si no puede venir de Ucrania, tendrá que venir probablemente de Sudamérica, ¿no? El primer país de Europa en términos de superficie cultivable y el tercero del mundo en suelo negro. El suelo negro sabéis que es el suelo más fértil para la agricultura. El primer del mundo en aceite de girasol, que ya estamos viendo cómo se incrementan los precios no solo en el de girasol, sino el de oliva, ¿no? El segundo del mundo en cebada y cuarto en exportaciones de cebada. Tercer mayor productor de maíz del mundo, cuarto mayor productor de patatas del mundo, quinto mayor productor de centeno del mundo. Y así podemos seguir con varios detalles, es decir, si no puede venir y se necesita claramente de ahí, tendrá que venir de otro país y probablemente sea de Sudamérica. Y a todo esto, casualmente, fijaros que también se incrementan las tensiones, ¿dónde? Pues en Taiwán con China. Y que casualmente también China muestra de repente su poderío naval con 8 barcos de desembarco rápido que permiten tener hasta 200 vehículos de asalto. Y claro, la reacción afortunadamente de China de momento está siendo prudente. Pero fijaros que la ayuda que le está prestando a Rusia, pues claro, no son tontos, ¿no? Y le dice, oye, sí, te ayudo económicamente, ¿cómo? Te hago una oferta, pues Gazprom. Gazprom es el líder mundial de gas. Con lo cual, pues en efecto, la economía mundial se da la vuelta y de una manera que no sabemos si, por supuesto, que va a afectar al resto del mundo, querámoslo o no. Sí, gracias Vicente y Bruno. Tenemos otra pregunta que es la que entiendo que tenéis todos en vuestra cabeza. Es que si podríamos explicar con un poco más de detalle los efectos prácticos de la cobertura de riesgo político en esta situación. ¿Vale? Entonces, si me permitís, pues la contesto yo.
Voy a contestar un poco desde el punto de vista de la generalidad, que no tiene por qué aplicar a un caso concreto. Como bien sabéis, todos los casos de siniestros se evalúan de una manera individual porque, lógicamente, en ellos pueden concurrir situaciones o especificidades que no estén en la generalidad. Por tanto, lo que sí que quiero dejar claro es que lo que voy a decir, que es lo que está en la póliza, que por cierto es bastante clara, pues podría no ser de aplicación a algún caso determinado por circunstancias N que somos incapaces de listar, ¿no? Dicho esto, como os decía, yo hago mía una frase de nuestro legal jefe de indemnización durante muchos años, que es Raúl Salazar, que supongo que le conocéis mucho de vosotros, que siempre dice, ¿qué dice la póliza? ¿Vale? Y es una pregunta muy, muy válida porque normalmente las pólizas suelen contestar a las preguntas. La otra cosa es que lo que dice nos guste más o menos, pero eso es otra cosa. Entonces, con respecto a la pregunta concreta, voy a distinguir Rusia de Ucrania, y así porque hay dos casuísticas distintas. Sabéis que, aunque la información es más o menos la misma, sabéis que en Ucrania el día 28 del 2 se canceló la exposición y se dijo, oye, a partir de aquí las entregas posteriores ya no están cubiertas, ¿vale? ¿Qué pasa con las entregas anteriores? Bueno, en nuestras pólizas, como sabéis, lo normal es que la cobertura de riesgo político está incluida, pero puede haber alguna póliza en la que no lo esté. Con lo cual, lo primero que hay que hacer es comprobar que la póliza tiene incluida la cobertura de riesgo político. Si la tiene, que repito, es lo normal, pues hay que comprobar que Ucrania esté dentro de los países elegibles para esa cobertura. Y si se dan esas dos circunstancias, los impagos motivados por la guerra actual entre Ucrania y Rusia serían una causa cubierta por la póliza, ¿vale? Siempre que, perdona que me está sonando el teléfono, siempre que no ocurran dos cosas. Una, que en esa guerra intervengan 2 o más miembros de los 5 que forman el Consejo de Seguridad Permanente de Naciones Unidas, que de momento no pasa, pero la cláusula de exclusión es muy clara. Y dos, que no esté en vigor ninguna sanción internacional que, queriendo hacer la indemnización, nos impida hacerla, ¿vale? Yo creo que el funcionamiento en este caso es extremadamente claro lo que dice la póliza. ¿Qué pasa en el caso de Rusia? En el caso de Rusia hay una pequeña variante, porque después de la comunicación del día 3 de marzo, en Rusia no se cerró del todo, como ha explicado Andrés. Es verdad que hay una visión restrictiva, pero no se cerró del todo. Entonces, lo que se dijo es, oye, las entregas a partir de ahora no van a estar cubiertas, pero se le dio una salida a los asegurados diciendo, oye, si tú eres capaz de conseguir que tu cliente te pague por canales de pago abiertos y válidos, pues bueno, oye, pues estudie, y siempre que haya límite de crédito vivo, pues, por supuesto, pues estudiaremos el caso y puede que ese caso tenga cobertura. Pero respecto a las entregas anteriores de esa comunicación, repito lo que he dicho para el caso de Ucrania. Si la póliza tiene la cobertura de riesgo político y Rusia está incluido dentro de los países elegibles, pues la actual guerra Ucrania-Rusia es una causa de impago absolutamente cubierta por la póliza, siempre que, como digo, en la guerra no intervengan 2 o más países de los 5 del Consejo de Seguridad Permanente de Naciones Unidas y cuando vayamos a hacer la indemnización no haya una sanción internacional que nos impida hacerla. Con lo cual yo creo que en este caso lo que dice la póliza es muy claro. Yo creo que está respondido con claridad. Repito, dicho esto, los casos siempre son analizados en su individualidad y no todos los casos tienen por qué concurrir las mismas condiciones y puede ser que en algún caso la generalidad por alguna razón pudiera no ser aplicable. Quiero dejar esto muy claro, que este comentario general no es de ningún modo vinculante para ningún tipo de caso porque los casos se estudian de una manera individual. Vale, hay aquí otra pregunta. A ver, es que como se ve un poquito pequeñito, perdonadme. Dice, si bajamos a Micro España, ¿cuál es vuestra previsión sobre la capacidad de devolución de los ICOs en esta situación económica de menos ventas, mayores costes laborales y generales,
menos CF, que no sé muy bien qué es, qué va a pasar en 2022 y Q1 más Q2 2023 en nuestras empresas. Supongo que esta es una pregunta más para Bruno. Sí, para mí, ¿no? Nos viene grande a todos los que estamos. Que nos viene grandes y Bruno no sé si No, sacará su bola de cristal tenemos o... poco tiempo, claro, tenemos poco Sí, tiempo y es muchas una preguntas a pregunta, sí, poco tiempo. para lucirse, desde luego, sí, sí. No, sí, claro, lo vemos complicado. Los chicos, bueno, a lo mejor algunos van a poder pedir una extensión de, bueno, de la duración, ¿no? Del préstamo hasta 10 años, otros pueden pedir ampliar la carencia, esas son negociaciones con los distintos bancos, pero bueno, quizás por esa situación los bancos sí aceptarán, ¿no? Reestructurar un poco, pero claramente, o sea, lo que está comentando usted es el panorama que vemos nosotros, que lo vemos bastante complicado, que vemos, como ya lo dijimos, materias primas, por las nubes, los salarios que al final van a aumentar. Vimos, bueno, en febrero un aumento de los salarios negociados por convenio de 2.4% y están acelerando y van a acelerar más, ¿no? Porque, bueno, ahora que vemos que la inflación será del 5, 6, 7% en España, claramente que al final también va a aumentar los salarios y entonces sí, ahí estamos hablando de costes generales que van a aumentar y por eso, si al final hay menos actividad, por eso es que esta inflación es tan peligrosa, porque sube todo y al final la actividad no. Por eso es muy complicado compensar y por eso lo que sí uno prevé, igual hay que ver después las medidas que van a tomar los gobiernos, pero como lo mencionó Vicente, el Banco Central Europeo ya va a dejar de comprar deuda, vamos a decir, o activos de los gobiernos, entonces sí, también los tipos de interés del gobierno va a quedar más altos y entonces al final va a ser más complicado introducir nuevas medidas fuertes, por lo menos, y entonces sí, lo vemos complicado, sinceramente. Obviamente, no todas las empresas van a verse afectadas, algunas van a poder absorber los costos, etcétera, pero claramente vemos un panorama complicado y para muchos sectores, porque como lo dijimos, vemos una inflación que va a ser generalizada. ¿Vicente? Sí, a mí me gustaría, por concretar un poquito más de lo que indica Bruno, ¿no? Con datos, ¿no? Con datos concretos. En términos de siniestralidad, los últimos datos públicos conocidos nos ha situado de manera repentina en niveles pre-COVID, 2019, ¿vale? Con lo cual, en número y en impacto. ¿De acuerdo? Entonces, en valor absoluto estamos prácticamente ahora mismo en niveles pre-COVID. Y esto ha sido en los 3-4 últimos meses, con lo cual, pues todo apunta, respondiendo a la pregunta que indicaba, ¿no? De la previsión de la capacidad de evolución de los ICOs, pues si a eso le añades, y esto ha sido motivado fundamentalmente por la presión, como decía Bruno, de la inflación, pero sobre todo del coste de la energía. Si a esto añades las otras variables que hemos comentado, la interrupción de la cadena de suministro, etcétera, 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 pues todo indica que lamentablemente pues no, las expectativas no van a ser muy buenas en términos de poder atender la devolución de los créditos ICOs. Aunque aquí hay dos matices. Uno, empresas con capacidad que lo pidieron de forma preventiva, es decir, oye, es una financiación muy barata, ¿por qué no la voy a aprovechar? Y la tengo ahí, ¿no? Otros que fue necesariamente, España es un país fundamentalmente de pymes, y lo pidieron por necesidad real, ¿no? Y va aparejado a la finalización de los ERTES y los ERES, que como sabéis finalizó hace unos días, con lo cual, pues bueno, las previsiones no parece que sean de lo más halagüeño ahora mismo. Sí, Vicente, muchas gracias. Y Bruno, tenemos una última pregunta que dice, me preocupa un poco la aplicación del artículo 1.2.2.4 del condicionado general y convocasa con la garantía por suplemento en póliza. Bueno, este artículo es el que excluye de cobertura a los impagos motivados por una guerra cuando en la guerra entran 2 o más países de los 5 que forman parte del Consejo de Seguridad Permanente de Naciones Unidas, Estados Unidos, Rusia, UK, Francia y el otro nunca me sé cuál es. China. Vale. Evidentemente no he visto, no puedo ver quién ha hecho la pregunta, pero evidentemente te preocupa a ti, me preocupa a mí y nos preocupa a todos.
Pero y si me permites un poco la coloquialidad, casi lo que menos me preocupa es cómo afecta a las pólizas, porque si entra alguno de estos países en la guerra, me parece que vamos a tener que preocuparnos de cosas mucho más graves. Pero bueno, permitidme un poco la coloquialidad, por destensar. Con referente a la pregunta, ya yendo al grano, pues evidentemente, claro, sí, a mí también me preocupa, pero la causa de exclusión es clara. Creo que eso está en el mercado, salvo que digáis algo, bueno, yo lo he visto en otras pólizas, no solo en la nuestra, la he visto en más sitios, creo que es una cosa bastante generalizada y la verdad que poco más puedo decir al respecto. O sea, evidentemente no sabemos lo que va a pasar, no sabemos si esa guerra se va a producir, si no se va a producir, en qué nivel, con qué intensidad y poco más puedo decir que lo que está escrito. Evidentemente, comparto la preocupación, como no puede ser menos, claro. Sí, al final tenemos que movernos todos en ese escenario de incertidumbre, ¿eh? Igual todo que comentaba Miguel Ángel, lo del tema de las sanciones. Si mañana hay una sanción por la que no podemos pagar indemnizaciones, pues no podemos hacerlo. O sea, que eso, si mañana estalla la Tercera Guerra Mundial, pues no estarán cubiertos de póliza, ¿no? Pero oye, después deseamos todos que eso no pase, ¿no? Pero en esta situación os vamos a dar declaraciones siempre, ¿vale? Pero luego tenéis que entender que nos tenemos que manejar con incertidumbres, porque es lo que nos está tocando vivir. Claro, al final, un poco por profundizar aquí, yo sé que hay cosas que no nos agradan mucho leerlas, pero claro que al final no dejan de ser aplastantes, ¿no? Al final, esta famosa cláusula de lo de, oye, si hay alguna sanción que me impide pagarte, no te voy a pagar, es verdad que genera como mucha incertidumbre, pero fijaros que es de las pocas cosas menos discutibles que he visto en mi vida. Es decir, si yo te quiero pagar, pero la Unión Europea me dice que no te puedo pagar, pues entenderemos todos que es que no te voy a poder pagar. Yo creo que es una cosa que efectivamente puedo entender que a alguien le genere incertidumbre, pero que yo creo que son cosas pues, bastante fáciles de comprobar, ¿no? O sea, de comprender, perdón. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué medidas se están tomando en riesgos, no solo en Rusia y en Ucrania, sino en general? Bueno, no sé, Vicente, si quieres contestar tú o Andrés o cualquiera de los dos, Sí. lo que podemos compartir. Perdona, ¿quieres, Vicente? No, tú mismo, Andrés. No, a ver, ¿qué medidas estamos tomando en riesgos? A ver, nosotros hacemos una continua monitorización de los riesgos. Entonces, pues como bien indicaba Bruno, todo este tema de Rusia se queda en Rusia, pues no. Al igual que en España tenemos poca exposición de nuestros asegurados en Rusia, en cambio la situación mundial afecta a todos, ¿vale? ¿Qué medidas estamos tomando? Pues oye, de momento, ¿vale? De momento, dentro de este proceso de monitorización, pues hoy estamos teniendo en cuenta, pues oye, qué sectores, qué compradores están más expuestos a las subidas de precio de energía, ¿no? Pues oye, os podéis imaginar, ¿no? Pues oye, los grandes consumidores de energía que están pagando ahora un precio mucho mayor, algunos pues que les han hecho cerrar sus fábricas. Oye, pues esto les afecta, pues hoy obviamente están cerrando sus fábricas, ¿no? No estamos haciendo una acción de reducción de riesgos por todo esto, pero estamos monitorizando, y luego también dentro de la política comercial, pues lo mismo, al final, pero vamos a hacer lo que hemos venido haciendo siempre, ¿eh? O sea que al final las primas se tienen que adaptar al riesgo que vamos a cubrir, ¿no? Imaginaros, pues oye, si ahora nos proponéis una operación para un trader de commodities que hay que hacer coberturas a 12 meses, pues hombre, a día de hoy no parece el momento más adecuado, ¿no? En cambio, una operación para Agrofood que no tenga ninguna vinculación en Rusia, pues hombre, en principio va a ser siempre más sencillo, ¿no? O sea, estamos haciendo nuestra política habitual, ¿vale? Pero teniendo en cuenta la situación mundial. Abundando un poco al respecto, aunque no tiene que ver exactamente con riesgos, como decíamos al principio, es muy difícil saber qué va a pasar mañana y todos veis el telediario y creo que esto estamos todos de acuerdo. Es muy difícil saber qué va a pasar mañana. Pero lo que sí que creo que también estaremos todos de acuerdo es que lo que pinta a corto o medio plazo, pues hombre, positivo no parece. Y a lo mejor se resuelve todo mañana y llegan a un acuerdo y esto se acaba mañana, pero no parece que eso vaya a ser así. Con lo cual sí que es bueno
creo que sí que es bueno ir un poco compartiendo el mensaje, no tanto entre nosotros, que también, sino con los asegurados, pues de que las cosas no son fáciles y hay que entender muchas cosas, ¿no? Hay que entender pues otro tipo de decisiones que en el pasado no estábamos tomando y que ahora sí que se van a tener que tomar. Y sobre todo, una de las cosas que a mí me parece la única parte buena que tiene este escenario, si es que lo tiene, y es que creo que ahora, sobre todo vuestro trabajo como corredores, también el nuestro como compañía aseguradora, es un momento en el que toma valor. Es decir, hasta ahora, y permitirme un poco la coloquialidad, aquí se trataba de, te he conseguido un pipo menos en tu póliza o 2 pipos menos en tu póliza, y un riesgo de 10 millones yo te he conseguido 11. Pero ahora, en mi opinión, esto es una opinión personal, creo que el trabajo de asesoramiento y de verdad de orientación a las empresas acerca de la mejor manera de asegurar sus riesgos, los suyos, no los generales, creo que toma mucho valor. Y creo también que es importante ir compartiendo pues que el mercado es probable que se endurezca y que pues creo que las ofertas que están en vuelo sería conveniente ir cerrándolas, y a aquellas empresas que no se han planteado nunca o siempre han sido reacias a tener un seguro, pues que quizá es un momento de ir pensando en ello, ¿no? Es un poco una reflexión general que lógicamente da para mucho, ya sé que no da para un minuto, da para mucho más, pero sí que queríamos un poco compartir esa reflexión acerca de este momento que nos espera, que yo creo que tiene una parte buena, pero sin duda alguna va a ser complicada. No hay ninguna pregunta más. Más o menos estamos en el tiempo que habíamos previsto. Dejo un par de minutos por si alguno que se ha tardado un poco quiere escribirlo, mientras que nos vamos despidiendo. Yo daros las gracias a todos por estar este rato, que el tiempo es súper valioso, más aún en estos momentos. Animaros a que cualquier pregunta que se haya podido quedar en el tintero o que os surja después la canalicéis bien a través de vuestro contacto normal o bien a través mío directamente, sin problema. Y os mantendremos informados de todas las cosas que van surgiendo, de todas las decisiones que vayamos tomando, porque a lo que sí que podemos comprometernos, eso sí, es a tener una fluidez en la comunicación y que este camino sea más largo, corto o medio, ya veremos, pues lo hagamos juntos, que creo que es la mejor manera de hacerlo bien. No sé si alguno más quiere decir alguna cosa más antes de terminar y irnos todos a nuestros quehaceres diarios. Bueno, yo dar las gracias a todos. Oye, la verdad es que es un placer estar aquí, aunque no sean las mejores noticias, pues oye, poder compartir este rato con vosotros, oye, es un placer. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos y muy buena mañana para todos y todas. Muchas gracias. Adiós, gracias.